Buenos días. Les habla su audioemisora Ocesno Polar. Vamos a comentar el hecho histórico de la semana con objetividad e imparcialidad. El hecho histórico de la semana es el cese de hostilidades entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, la guerrilla más antigua del continente, como dicen algunos, que tiene más de 50 años. Y yo diría que la guerrilla más que ocupa el segundo lugar en antigüedad del mundo después del INA, que lleva 70. Bueno, pero a modo de introducción, ¿por qué no creemos que con solo firmar unos papeles se acabó todo? ¿No? Los colombianos, ustedes y yo, vamos a tener, por medio de un plebiscito popular, que refrendar estos acuerdos. Mejor dicho, que aprobarlos o no aprobarlos. No sé cómo los Jeremías modernos crean toda una campaña de desinformación diciendo que no están estos acuerdos al alcance de la mano de las personas simples, cuando el gobierno se comprometió a ponerlos al, al alcance de la mano por televisión, radio, prensa, internet y cuartillas brick para ciegos. Yo tengo los textos de estos acuerdos, es más, los estoy leyendo por segunda vez para no saltarme nada. Son 6 puntos, 2 de esos que nos han machacado las noticias demasiado. El primero es la reforma agraria. Reformas agrarias se vienen intentando hacer desde los gobiernos de López Pumarejo, pasando por Lleras Camargo hasta tiempos muy recientes. Fueron los gérmenes de la violencia 46, 58, todo el problema agrario. Y de allí, después de un corto periodo de 6 años, vienen las guerrillas, las FARC del LNLPL, el Quintín Lam, que es un movimiento indigenista desmovilizado, el M19. Estos 3 últimos están desmovilizados y representados en el Congreso. El PL y el M19 en diversos partidos políticos, como el Polo o los Verdes, y el Quintín Lame de movimientos indigenistas. Entonces, como ven, estos 3 grupos constituyen un precedente de pasar
dejar las armas y reinsertarse y hacer presencia política. Lo mismo al iniciarse el proceso de paz, plantear las FARC. Y como decía el maestro Darío Chandía, es mejor discutir con lenguas que echando bala. Exactamente, el texto era, es mejor una discusión con lengua sino una discusión con bala. Totalmente de acuerdo. Pero como los haces de la propaganda negra, de la desinformación, los émulos de Joseph Goebbels, están tratando de decir que todo se encuentra el comunismo. Oigan, es vivir 50 años atrás, porque es la comunismo se acabó en el 90 y que eh, eh, no hay ninguna información. Voy a sintetizar los 6 puntos esquemáticamente. Ya les dije que el primero es una reforma agraria integral. Están ahí detallados paso por paso cómo y por qué y los detalles de cómo se utilizará el campo para zonas de reserva campesina, cómo se los devolverá el campo a sus legítimos dueños, cómo se beneficiará al pequeño y mediano campesino, eh, eh, y a los desplazados que hayan sido por la violencia y que quieran volver al campo. O que hayan intentado volver al campo y hayan encontrado con que no, con que esos ya son de otros. Eso es más punto. No veo ninguna objeción prácticamente, ni política, ni social, ni moral para esto. Es simplemente que puedan volver a sus tierras a donde salieron o a beneficiarlos. Bueno, el segundo punto es demasiado machacado recientemente por los noticieros. El fin del conflicto, cómo se da el fin del conflicto, cómo termina todo el organigrama. Ya lo sabemos, ya sabemos cómo es todo este organigrama. Gracias a los señores de los noticieros, que se va a hacer una vez las zonas de concentración de las guerrillas, a la cual dicen que se van a imponer las repúblicas independientes, los señores de la propaganda negra, que no va a haber presencia de las Fuerzas Armadas. Si todo está estallado ahí, en qué lugares van a ser, cómo deben estar lejos de municipios habitados por civiles, la presencia de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Prácticamente de eso se trata el segundo punto. El tercer punto, se me olvidaba, antes de terminar con el segundo punto, ¿cómo se van a brindar garantías de que una vez reinsertados no vaya a pasar lo de la casi extinta Unión Patriótica, de que se les van a tomar represalias contra ellos y de que se va
eh, por medio de grupos de limpieza social, a pasarlos al otro barrio, o mejor dicho, a matarlos. El tercer punto es, es la incursión de los militantes de esta guerrilla en la política. Como ya dije, existen precedentes. Esto no les gusta mucho a los sectores inmovilistas y reaccionarios, pero ya han tenido que convivir a lo largo de 20 años con guerrilleros desmovilizados que están en el Congreso, que están en el gobierno, que están en la política, y más aún, en sus filas tienen a un guerrillero desmovilizado, Eber Bustamante, del M-19, que se pasó de la extrema izquierda a la extrema derecha. No sé, seguramente porque estos son más radicales, tendrían que reacondicionar su retórica, su modo de hacer las cosas, sus maquinarias, es que es incómodo, pero prácticamente eh, yo no veo ninguna, pues, catástrofe. No se le está entregando al país, al comunismo, como dicen falsamente. Es la más pura y más genuina democracia. Además, que si quisieran ganar un puesto político tendrían que ganarlo popularmente con votos y no con fusiles. El cuarto punto es la sustitución ilícita, que es la sustitución de cultivos ilícitos, o sea, de las drogas. ¿Cómo es esto? Esto encaja perfectamente con la nueva óptica sobre las drogas. En el que no se criminaliza al campesino que para subsistir mata, que no, siembra una mata de coca o marihuana. Hay, ni se criminaliza al consumidor porque eso es un asunto de salud pública. Al campesino se le va a ayudar con el sustitución por de, de las matas de coca y de marihuana. Mm, eh, Soja, algodón, arroz, plátano, yuca. Y al consumidor se le va a tratar de reincorporar a la sociedad. En este sentido, si la guerrilla tiene eh, que eh, al, de, al desmovilizarse tiene que ayudar a erradicar eh, los cultivos ilícitos y es un delito conexo al delito político por que no lo utilizaron en beneficio propio para el lucro, como lo hace también el comercializador, que es el verdadero criminal, sino para financiar sus campañas. Su movimiento guerrillero. Estos son los 4 primeros puntos de los cuales deseo que se enteren. Más adelante volveremos con los últimos 2 puntos y en un tercer video haremos una evaluación subjetiva sobre qué
debe votar y por qué.